Hola, ¿qué tal amigos? Pues bienvenidos a una edición más de Desde la Casa. Estamos ya, espero poder decir que estamos llegando ya casi al final de todo esto. Saludo con mucho gusto a Toño Ramos. Toño, ¿cómo estás? Bien, Marco, pues yo también digo, todos esperando por lo mejor y que esto sea de las últimas semanas. Realmente se ve complicado el panorama, pero pues simplemente no lo que le hemos dicho, paciencia, tratar de mantenerse activos, informados sobre todo y entretenidos, ¿no? Con lo que podamos estarles compartiendo, con lo que las demás empresas están produciendo y pues hoy tenemos un episodio interesante, ¿no? Aparte de la información que ha salido en los últimos días de la NFL, que hay bastante, porque todavía tenemos esta también incertidumbre de cuándo los equipos podrán juntarse para empezar a entrenar. Les hemos preparado un conteo de cuáles creemos que van a ser las 5 mejores duplas de mariscal de campo y receptor para el 2020 y creo que hay por ahí un candidato que podría ser sorpresivo. Ahí lo tengo preparado para el podcast de hoy. Bueno, pues ahí vamos a ir cruzando información. Yo creo que en alguno de esos nos vamos a chocar, Toño. Bueno, yo, Sí, yo muchas quiero coincidencias, yo pensar, creo. sí, muchas coincidencias. Pero pues ahí hablar un poquito acerca de lo que precisamente está sucediendo en la NFL, ¿no? Ya se filtraron unas fotos de Tom Brady entrenando con sus compañeros en Tampa Bay, ¿no? Que fue algo de lo que más sonó en esta semana. También se habla, ¿no? Ahora que están de moda los documentales sobre los deportistas, ¿no? Con esta situación de Michael Jordan, que incluso, pues, si nos están escuchando, mañana, que sería viernes, ¿no? Hoy jueves van a pasar precisamente el juego número 7 de la última final de los Toros de Chicago contra los Utah Jazz, ¿no? Cuando ya es el último partido de Jordan y todo aquel famoso tiro. También se habla de que ESPN va a preparar un documental ahora sobre los Super Bowls de Tom Brady. Alguien que, bueno, pues también tiene todo, pues el mérito, ¿no? De que le hicieran un documental. Sí. Ahí también ya, no sé qué tanto tú te parecería bien. Digo, yo creo que primero habría que hacer algún otro documental de algunos otros quarterbacks. No sé, pues sería imposible no pensar en que hicieran uno, por ejemplo, de Montana. Sí, yo recuerdo uno que vi, hay dos de producciones también de ESPN, el de Tom Brady es muy bueno, de Brady Six, que sobre todo se enfoca en los mariscales de campo que fueron tomados en ese draft antes Uh de -huh. Brady. The Book of Manning, el libro de los Manning, también es muy bueno porque habla no solo de Peyton, sino de Archie, de Eli y del otro hermano que también Del otro tenía hermano, sí. una buena carrera colegial, él era receptor, pero una lesión lo deja fuera, entonces son los mariscales de campo de la generación que marcaron época, pero así como está el de Alex Smith recientemente que ya platicamos, creo que se van a empezar a hacer muy famosos este tipo de serie, de docuseries. Y por ahí hablando de The Last Dance con lo de Michael Jordan, pues Horace Grant como que no le gustó mucho algunas cosas que pasaron en el documental y él ya empieza a creer que Jordan manipuló algunas versiones, que las cosas no pasaron como tal. Digo, cada quien tiene su versión, siempre hay un contrapeso en la versión, pero es la polémica que ahora Horace Grant está generando. Bueno, es que eso también estás de acuerdo que es jalar un poco de reflectores ante toda esta situación, Sí, que finalmente pues ellos también están, o sea, están siendo parte de ese revivir o de esa nostalgia. Finalmente también lo que tiene la serie es que es muy nostálgica, ¿no? claro. Pues para nuestras generaciones que tuvimos la oportunidad de ver los partidos de Michael Jordan, de esos tricampeonatos, del Barcelona 92. Bueno, no sé cuántos años tenías cuando fue Barcelona, Toño, No, pero realmente a mí la época de Jordan no me toca. A mí me toca ver a mira. Jordan en los Wizards, imagínate. No, pues ya, O sea, imagínate. yo, Sí, yo no, pues tenía, yo tenía 5 cuando años fueron cuando las Jordan Olimpiadas. terminó el último campeonato del 98. Yo las Olimpiadas del 92 ni las vi ni existía, entonces no puedo opinar mucho al respecto. Bueno, yo ahí sí, ya con eso me voy a estar balconeando un poquito acerca de la diferencia de edad. Yo todavía estaba yo niño, pero pues sí, todo eso, el campeonato, ¿no? Todavía me acuerdo mucho de los Pistones de finales de los 80s, de los Lakers, del Magic, de toda esta situación, del famoso Dream Team y de todo lo que, bueno, pues de alguna manera se va tocando en esta
este docuserie, como lo llamas, de The Last Dance, que si bien a mí, la verdad, en la cuestión de la producción, la manufactura, todo ese material videográfico que tienen, vaya, te hace, pues, por un Excelente, lado, sí. muy sencillo el trabajo, porque tienes todo, o sea, realmente tienes acceso a todo, ¿no? Pues podemos ver hasta incluso a Barack Obama platicando u opinando sobre el impacto que tiene Jordan como afroamericano, no solamente en la sociedad en Estados Unidos, sino a un nivel mundial. Pero también hay varias cosas, y yo también es lo que he leído un poco acerca de como esos hoyos que tiene este documental de Jordan, ¿no? Por ejemplo, la parte familiar, o sea, no con la relación del papá y la mamá, sino de su primera esposa, de Sí. sus hijos, o sea, solamente te dan ahí como una embarradita de ese tipo de situaciones, que ahí también lo que les quería comentar precisamente es que hay otro documental en HBO, bueno, que produce HBO, que es sobre Maradona. Ok. Ese se acaba de producir, bueno, se anunció en 2019 y yo creo que se va a empezar ya a mirar y hablan de que ese documental es mucho mejor porque sí aborda las partes más escabrosas, ¿no? También ya digo, de Maradona se han hecho muchas cosas, ahí está el que hizo incluso Kusturica, que tiene uno que también es bastante bueno, muy interesante, pero siempre el ir también a esas partes, no solamente la romantización, Sí, porque claro. también es lo que muchos, por ejemplo, compañeros de equipo critican, ¿no? Pues era un tirano Jordan. Digo, que todo Era, lo, era lo parte de su justifican porque personalidad, era sí. muy ganador, ¿no? Pero finalmente, o sea, si vamos a cuestiones un poco más por ejemplo, de trabajo de equipo, pues no era un buen compañero, no era un buen compañero de equipo, ¿no? O sea, Pues como tal. depende de cómo lo mires, ¿no? Porque si tienes un compañero que te impulsa tanto de una manera muy reacia o agresiva, pero que te impulsa a ser el mejor y al final de cuentas pues, lograste 6 títulos, creo que es un buen compañero. El trato y la manera ya podría ser distinto, pero Sí, a muchos sí les gustaría tener a alguien que eleve el nivel de todos, como él trató de exigirles al resto, ¿no? Como él lo sí, dice, él sabía que para lograr todos los títulos que quería, los demás tenían que cumplir a la par. Él no iba a ganar por sí solo, pues, no es tenis, ¿no? Entonces, no, no, claro. así es parte de Y ser un compañero y de ser, es un tipo de liderazgo completamente distinto al de otros jugadores. era un bully, dicen, ¿no? Pero aparte Que un bully que predicaba era con el parte. ejemplo del Sí, talento que sí, sí, tenía, eso sí. ¿no? No es porque te regañara de que no corrías 10 veces alrededor de la duela, pues él seguramente hacía 20 laps alrededor de la duela, así que lo hacía con justa razón de pedirles a los demás algo parecido a lo que él daba. Aunque ahí está la otra parte, ¿no? Un tipo como Dennis Rodman, que también dentro de la Sí. duela no le podías pedir nada. O No, sea, pero hacía todo, ¿no? la O sea, clave de Rodman y el éxito en Chicago es Phil Jackson, para mí. sí, sí, Porque por supuesto. Phil Jackson supo cómo tratar a alguien tan excéntrico y medio zafado como Rodman, ¿no? O sea, sabía qué permisos darle, qué espacio darle, cómo manejarlo, porque sabía que si le cumplías en esas cosas, él le iba a romper en la duela, y así es Así como es. sucedió, ¿no? Y no había como decirle que no si Claro, tenía pues esos no, que resultados, se ¿no? vaya con Pero Madonna. bueno, Si pues, va, si va a rebotear no, 30 déjate veces en los Madonna, con playoffs, que Carmen se vaya Electra, con Toño. quien sea a Las Vegas y que venga a México si quiere. Pero bueno, que jugó en México, Dennis Rodman, ¿eh? Sí, vino con Fuerza Regia, ¿no? Bueno, Si no mal jugó, recuerdo. ¿no? Pero Así es, sí, por estuvo por acá, supuesto. Ahí vino, fue como cuando vino Chad 85 con los con los fundidores a Monterrey fundidores. también, Ándale. ¿no? Sí, sí. Algo así. Pero bueno, pues ya, vámonos ya adentrando al tema de cuáles pueden ser de las mejores 5 duplas para esta temporada 2020 en la NFL. Te voy a dar el chance, Toño, de que tú inicies. Dime tu primer dupla que piensas que la va a romper por vía aérea en este 2020. Mira, yo quería empezar del 5 al 1 para dejarlo lo mejor a lo último. De hecho, Ujú. tengo a una dupla que todavía no sé quién va a ser ese acompañante que vaya a generar esta buena dupla, que creo que para mí es ese bonus que traía en la lista, es ese número 6, Yo que, traigo dos. Yo ok, traigo yo, 6 y 7. uno de ellos en el 6 me parece que es Tom Brady con Chris Ujú. Godwin o Mike Evans, porque todavía no sabemos quién va a ser
realmente el target Sí, el favorito número de uno, Tom ¿no? Brady. Brady no ha tenido un receptor, pero no ha tenido dos receptores de más de 1,000 yardas, cada uno desde el 2011, cuando tuvo a Gronkowski y a Wes Y Welker. Aaron. Ajá. En Tampa Bay, realmente es que, en teoría, Mike Evans es el receptor número uno, pero la evolución que ha tenido Chris Godwin en los últimos años ha sido fenomenal. A mí me gusta muchísimo este jugador. No es tan alto como Mike Evans, pero es muy fuerte, de manos igual de seguras, es un poco más rápido, lo alineas también en la ranura y es muy productivo. Entonces, yo hoy todavía no podría definir quién va a ser su receptor ideal, quién va a recibir la mayor cantidad de pases o al menos de targets por parte de Brady. Así que es un gran problema de tener para Tampa Bay. Entonces no puedo definir cuál va a ser la dupla, si es Godwin o si es Mike Evans. Ahí yo coincido contigo en la dupla Brady con Evans. Sí, Finalmente, es la que se Evans candidatea para es ser el la que mejor. físicamente pues es mejor, tiene mejores cualidades. Aunque bueno, pues ahí viene la otra parte. O sea, al tenerte un receptor así, la defensiva pues se va a preocupar mucho más por tratar de estar deteniendo a un tipo como Evans. Y Claro. es donde se le abre un poco más a Woodward la ventana. Sí. Pero pues si podemos ver la estadística, Brady hizo casi 4,100 yardas la temporada pasada y Mike Evans con Winston tuvo 1,157 yardas. Entonces, todo Godwin y apunta Evans a que tuvieron pueden 1,000 tener yardas esos cada uno. números, ¿no? Sí, y sobre todo por el tipo de sistema también que privilegia Bruce Arians en Tampa. Lo platicamos la semana pasada, que la ofensiva como tal puede ser top 5, pero hablando de duplas, hay que ver todavía quién se establece como ese receptor favorito de Brady y si es que pueden estar en este top 5 de parejas receptor y mariscal de campo. Yo en el puesto número 5 tengo a Aaron Rodgers y a Davante Adams. Siento que quizás los mejores años de ambos ya están un poquito atrás, no dejan de ser sumamente peligrosos. Adams, la verdad es que impresiona muchísimo las rutas que corre por el tamaño que tiene. A pesar de ser un jugador tan alto y pesado, tiene un juego de pies excelente, lo alineas también en cualquier parte del campo de juego y te rinde. Ahí aquí el tema es pues que solamente es Davante Adams en ese cuerpo de receptores, ¿no? Hablamos de que trajeron a Devin Funchess, pero no creo que vaya a ayudar mucho. Está Jeff Comerow, está Marqués Valdés Scantling. Hay algunos otros jugadores que pueden ser de rol, pero realmente es que Davante Adams sigue siendo y seguirá siendo el receptor número uno de Green Bay y el de Aaron Rodgers, a pesar del cuerpo de receptores que tenga. Y creo que Adams tiene el talento para soportar que las defensivas estén encima de él, que tengan doble cobertura y aún así va a seguir siendo muy efectivo. No tuvieron una gran conexión, creo que no se encontraron mucho el año pasado porque solamente tuvo 5 touchdowns Davante Adams, pero no deja de ser una dupla peligrosa. Así yo en el número 5 tengo a Patrick Mahomes y a Tyreek Hill, que bueno, Ok, pues ahí Mahomes tuvo 4,031 yardas y Hill, que bueno, es de estos receptores que no llegó a las 1,000 yardas, tuvo 860, también hay un poco por esta situación de las lesiones, sí, pero Hill es un tipo que es rapidísimo, que en cualquier palmo de terreno que tú le des te va a hacer la jugada grande y que él siempre se ha convertido en un arma, en una de las armas favoritas de Mahomes. Digo, Mahomes tiene a Kelsey, que ese es el que lo saca de los problemas, es sí, alguien que siempre va a ser la válvula segura, pero Tyreek Hill sí es un tipo que te puede hacer las jugadas grandes, sobre todo por la velocidad que tiene. O sea, es por prácticamente completo. imposible cubrir a un receptor como Tyreek Hill, independientemente que a veces tiene dobles coberturas, él encuentra la manera de desmarcarse gracias a la velocidad y hace Claro. la jugada, ¿no? Entonces yo creo que ellos podrían ser también una buena pareja, una de las mejores duplas de este top 5 de coreback receptor para el 2020. Yo los tengo como la pareja número 3, justamente porque Uh-huh, tanto Mahomes como Tyreek Hill se lesionaron la temporada anterior y uh-huh. quizás no tuvieron los mejores números porque se perdieron 4 partidos cada uno, si no mal recuerdo, pero hoy por hoy son la amenaza vertical más explosiva que hay en la NFL. Muchos por ahí pueden hablar de Lamar Jackson con Marquise Brown, que yo no los tengo en el top 6 ni siquiera. Creo que todavía hay No, que yo ver tampoco. que Marquise Brown evolucione un poquito más en cómo correr todo su árbol de rutas.
pero Tyreek Hill creo que se va a ver también muy beneficiado este año por la evolución que va a tener Mecole Hardman. Mecole Hardman creo que va a tener muchísimo impacto el año que viene. Es un receptor que creo que poco a poco va a ir tomando un rol más importante. A Sammy Watkins se le están también poniendo los años encima. Y Mecole Hardman, con la velocidad que tiene, puede aprovechar para que estire un poquito más el campo. Tyreek Hill también lo va a seguir estirando por lo vertical que es la amenaza de esta velocidad que tiene. Pero por ahí quizás le puede quitar un poquito de dobles coberturas a Tyreek Hill y Mecole Hardman ayudará a que se le abran más espacios a Hill y esta dupla siga produciendo de la manera en cómo lo hace. No es un receptor que vaya a tener 100 recepciones al año, eso hay que decirlo, pero el promedio de yardas por recepción que tiene Tyreek Hill es lo que hace muy valiosa esta dupla. Sí, yo ahí, bueno, continuando en el número 4, mi número 4 es Dak Prescott y Amari Cooper. Okay. Prescott, que viene de un temporadón, 4,902 yardas las que tuvo, casi le faltaron 98 para llegar a las 5,000. Aunque bueno, ahí hay que tener un poquito de cuidado porque pues sigue el estira y afloja. Lo que le ofrecieron los Vaqueros no lo quiso aceptar en cuestión de dinero. Hubo muchos rumores no hoy con Dak, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, en dado caso que se pudieran pues arreglar, Prescott y Cooper, Amari Cooper tuvo 1,189 yardas la temporada pasada. Realmente tuvo ese segundo aire, confirmó su buen regreso que tuvo, ¿no? Llegó a ayudar en la temporada anterior. En la de 2019 se consolida como receptor número 1, haciendo jugadas muy buenas, las jugadas grandes, lo que tiene que hacer un receptor de esas características, y pues todo parece indicar que si tienes el mismo coordinador ofensivo, si tienes un coach que se enfoca mucho en el trabajo de los quarterbacks, y con esta temporada que tuvo Prescott, o sea, en números, pues todo puede indicar que puede ser una dupla que realmente tenga este tipo, o sea, que pueda estar dentro de este top 5 de receptor quarterback, ¿no? Fíjate que yo no tengo a Dallas dentro de las duplas de mariscal de campo receptor con Prescott o Amari Cooper. Como platicamos la semana pasada, tengo a Dallas como dentro de las 5 mejores ofensivas completas, pero no necesariamente tengan de las mejores 5 parejas de mariscal de campo receptor, porque hay tantas opciones que va a tener Prescott que no sé si realmente le vaya a dar para que o Cooper o el mismo CeeDee Lamb o Michael Gallup o Ezekiel Elliott va a tener que alimentar a varias personas en ese equipo tan talentoso que tiene Dallas. No sé si le vaya a dar para que Cooper rebase las 1,200 yardas y 8 pases de anotación la temporada 2020 para considerarlos dentro de las mejores 2 duplas, pero de que va a ser de las mejores ofensivas, porque hay tanta variedad y tanta versatilidad y tantas herramientas con las cuales repartir el juego que no creo que vayamos a ver a un jugador que quizás Ezekiel Elliott pueda tener mejor temporada que la que tuvo el año pasado. Amari Cooper puede repetir los números, pero te digo, no sé si les vaya a dar como dupla para estar dentro del top 5. Ahí, bueno, el año pasado precisamente Amari Cooper, no recuerdo bien, pero creo que tuvo igual 8 o 9 touchdowns nada más, pero fue más bien en el impacto de jugadas largas, de terceras oportunidades, etcétera, ¿no? Lo que te aportaba. De ahí, bueno, vendría el número 3. ¿Quiénes son tu número 3, Toño? Bueno, en el número 4, en el 4, en el 4 yo tengo a Matt Ryan y Julio Jones. Una de las duplas para mí más confiables que hay hoy por hoy en la NFL. Tienen años de conocerse de memoria. Ryan es un mariscal de campo que ya anticipa demasiado tanto sus pases porque ya sabe qué movimientos va a hacer Julio Jones y pone la pelota donde va a estar Julio. Entonces, Jones lleva 6 temporadas consecutivas con por lo menos 1,300 yardas en cada una de ellas. Es una locura realmente lo que produce Julio Jones. Este año, Atlanta también por primera vez en la historia probablemente de la liga, veremos a 11 titulares en ofensiva que hayan sido selecciones de primera ronda. Eso puede ser también una ventaja muy, muy grande para el equipo de Dan Quinn. Julio Jones el año pasado se quedó a nada de 100 recepciones, tuvo casi 1,400 yardas, no tuvo 1,394. Pero también la cantidad de primeros y 10 que te da este jugador, tuvo 77 primeros y 10, la dupla de Matt Ryan y Julio Jones, atrapó el 63% de los pases que Ryan le envió.
Así que para mí es una de las duplas más seguras, pero lo tengo en cuarto lugar porque eventual y naturalmente las curvas descendentes en las carreras de cualquier Ujú. deportista ya no son unos jovencitos, Matt Ryan y Julio Jones. Entonces, No, creo siguen que, teniendo muy buen nivel, ¿no? claro, Eso por es sin supuesto, dudarlo. son, como te digo, de las mejores duplas y más seguras que hay, pero no sé si para 2020 vayan a tener tanta productividad como la han tenido en los últimos 6 años, que te digo, naturalmente las cosas, pues poco a poco van cayendo de nivel, pero Julio y Matt Ryan van a seguir ahí en este 2020, sin duda. Fíjate que yo a ellos, precisamente a Matt Ryan y a Julio Jones, yo los tengo en segundo lugar. Y los tengo precisamente, por un lado, por Ryan tuvo casi 4.500 yardas Sí, y lo que decías, ¿no? Julio Jones casi 1.400 yardas. O sea, son números para jugadores también ya de la veteranía y todo esto de lo que tú hablas de la curva, siguen teniendo esa constancia finalmente, ¿no? claro, O sea, por si supuesto. ustedes pueden ver o analizar las estadísticas de ambos en los últimos 4 o 5 años, vamos a ver números muy similares. O sea, no hay mucha diferencia entre un año y otro. Yo creo que también aquí con ella, con esta dupla precisamente, tendrá que ver mucho o qué tanto puedan estar sanos durante todo el año para poder alcanzar ser una dupla de este tipo de impacto. Sí, también hay que ver pues la respuesta que vaya a tener el ataque terrestre. Es un equipo que también el año pasado que terminó con récord perdedor. Atlanta lleva 2 años con récord perdedor, no hay que olvidarnos de eso. Muchas de Uh-huh. esas yardas, como las que en algún tiempo Philip Rivers lanzaba con San Diego, eran en tiempo basura. Y Philip Rivers se Sí, quedaba como dentro de los mejores 5 mariscales de campo de una temporada en números, pero significó muy poco impacto en victorias para su equipo, porque tenían 21 puntos abajo en el marcador y se veían con la obligación de de tener 45 intentos de pase por juego porque ya no tenían de otra. No significa que seas ni malo ni bueno, pero hay que contemplar ese famoso tiempo basura y esas yardas que sí van a la estadística y te cuentan igual, pero el contexto es otro, ¿no? sí, sí, o sea, no fue para sacar el partido, ¿no? Le pasó a Atlanta un Finalmente. poco el año pasado, pero al final de cuentas, si nos vamos a términos de números y de producción, Matt Ryan y Julio Jones van a estar ahí. Yo en el puesto número 3 tenía justamente Uh-huh. a Pat Mahomes y a Tyreek Hill, que ya platicamos de ellos, y en el lugar número 2 tengo a Drew Brees y Michael Thomas. Es la verdad fabuloso lo que siguen haciendo estos dos. Michael Thomas viene de ser nombrado jugador ofensivo del año en el 2019, ha producido 5,000 yardas y 32 anotaciones desde que llegó a la liga en el 2016. No ha tenido una temporada que baje de 1,000 yardas y la pasada casi llega a 2,000. Entonces, esa es Sí, la mil producción y el setecientos talento. veinticinco de Michael Exacto. Thomas, ¿no? Ese es Uh-huh. el talento que tiene Michael Thomas, pero con la sabiduría, con el timing, con la precisión de Drew Brees, también eleva bastante su nivel. Pero Michael Thomas por sí solo es de los mejores receptores de la liga. Bueno, yo ahí te digo quién tengo en número 3. Para mí los número 3 de estas posibles duplas es Kyler Murray, que viene de una muy buena temporada, 3.722 yardas, digo, considerando que pues, es un quarterback novato, que es alguien que apenas está acoplando a la liga. Sí. Y de Andre Hopkins, que llega precisamente a Arizona con 1.165 yardas, también un receptor muy constante, un tipo que ha tenido que jugar con corebacks que de veras no, hasta que llegó Deshaun Hasta Watson, que llegó Deshaun, podemos sí. decir que tuvo un quarterback de un nivel bastante bueno, de ahí realmente le tiraba a todo mundo, ¿no? Incluso en una de esas, si hubieran lastimado uno de los quarterbacks de los Tejanos, hasta tú y yo le pudimos haber tirado un pase ahí a Hasta, DeAndre Hopkins y si no mal sacar agua de las recuerdo, piedras, si ¿no? no mal recuerdo, hasta Jake Delhomme en sus últimas temporadas como profesional, no sé si llegó a jugar con, no sé si fue Andre Johnson o ya fue la primera temporada de DeAndre Hopkins. La verdad no recuerdo si Jake Delhomme coincidió con DeAndre Hopkins, pero le tocó mucho tiempo o algunas temporadas TJ Yates, que bueno, Sí, TJ Yates fue titular de Houston en algunos partidos de playoff. Recuerdo uno contra Cincinnati lamentable. AJ McCarron por ahí también llegó a jugar con DeAndre Hopkins, pero sí, Osweiler, ¿no? También Osweiler, estuvo claro, por fue ahí. de los que más tiempo también estuvo, pero fue
pues bastante reconfortante volver a encontrarse con Deshaun Watson, que ahora ya no estará con él. Y No. curiosamente, Mira, la última me temporada, ganaste, perdón, sí, de Jake Delhomme fue con los Tejanos en el 2011. no, entonces no le tocó, Yo no, creo ni que no cerca, le, sí, no, fue de Andre Johnson, ¿no? El que sí, fue estuvo Andre ahí, yo creo, Johnson, con ellos. sí, sí. Sí, sí, ahí nada, esa fue la última campaña como profesional de Jake Delhomme, 2011. Y te digo, me ganaste la dupla Ujú. porque yo tengo a Kyler Murray y a DeAndre Hopkins como la mejor dupla este año. Sinceramente es que, no, digo, desde que se hizo el trade con Houston, el emparejar el talento que tiene DeAndre Hopkins con la precisión de Kyler Murray, como tú dijiste, viene de un año de novato bastante interesante. Yo era de los Ujú. que dudaba realmente de Kyler Murray por el tamaño y la poca Por el tamaño, durabilidad claro. que quizás pudiera tener. Aquí lo importante es que la línea ofensiva de Arizona cumpla. Si le da tiempo a Kyler Murray, la ofensiva que corre Cliff Kingsbury va a ser de las más interesantes y espectaculares con Murray y DeAndre Hopkins. Arizona permitió 50 capturas a Kyler Murray el año pasado. Sí, Es imperdonable. Entonces, ese si es no el tienes tema tiempo, primordial, ¿no? Ujú. no va a funcionar este esfuerzo que estás haciendo por traer a un jugadorazo como DeAndre Hopkins, que para mí entre él y Michael Thomas son los dos mejores receptores que hay hoy por hoy en la NFL. Sí, coincido contigo. Y de ahí, bueno, pues el número 2 para ti, ¿quién sería? Yo ya te comenté que para mí sería Matt Ryan y Julio Jones, Sí, los que están ahí. mi número dos es Drew Brees y Michael Thomas, Ah, perdón, sí, sí, y sí. el uno Kyler Y, con DeAndre Hopkins. bueno, yo ahí en el número 1 tengo a Drew Brees y Michael Thomas, precisamente después Sí, de que fue en ofensivo del año Thomas, con, ya lo mencionamos, casi 1800 yardas. Y bueno, Drew Brees, que tiene una baja, tuvo, aún así, casi le pega a las 3000 yardas, tuvo 2979. Y no hay que perder de vista que, bueno, se perdió varios juegos, se perdió 5 o 6 semanas por la lesión que tiene en el 6. pulgar, Sí, que si no, pues estaríamos hablando, también es un quarterback muy constante que se la vive entre las 4500 yardas y las 5000 casi por temporada. Pero ojo aquí, o sea, en el caso de Drew Brees, pues es un tipo que también ya es pues mayor para ser quarterback, ¿no? Ya tiene 40 años y como lo hemos platicado yo en algunas ocasiones, sin duda será ya de las últimas llamadas que él tenga de poder llegar a un Super Bowl con Sean Payton. sí, y aparte, creo que Drew Brees todavía no nos ha marcado la curva descendente de su carrera como lo hemos platicado en el caso de Philip Rivers. Creo que el brazo ya lo terminó por traicionar, ya no es la misma fuerza que tiene. De Drew Brees realmente es que no se le ve alguna decadencia todavía en su juego. Lo mismo con Brady. Lo de Brady el año pasado para mí pasó más por el mal elenco que tenía a su alrededor. Uh Eh, -huh. Era Julian Edelman, por ahí la ayuda al final de temporada de Mohamed Sanu, eh, y párale de contar. Josh Y Gordon aún llegó así un le llegó a las ratito, 4000 yardas, ¿no? después Josh Gordon se fue a Seattle, entonces hay que ver en otro sistema, en otro clima, cómo le va a Brady en Tampa Bay, y Drew Brees ha tenido la ventaja de que ha jugado en domo, eso también Sí. hay que destacarlo, pero hablar de la contraparte que es Michael Thomas, que ya platicamos bastante de él, hay que ver qué también eh, produjo cuando estaba jugando con Teddy Bridgewater. Así que es parte no solamente de que Drew Brees eleve el nivel de Michael Thomas, sino que Michael Thomas también eleva o sigue con el mismo nivel, incluso hasta con otro mariscal de campo. Sí, eso sin duda. Y de ahí, ¿tienes algún otro? Yo tengo todavía una mención. ¿Tienes otra dupla por ahí? Mira, lo de Lamar Jackson y Marquise Brown se ha hablado muchísimo. Son dos jugadores que son contemporáneos, que llegaron prácticamente al mismo tiempo en drafts, solamente un año de distancia. De Marquise Brown, que tuvo un par de lesiones, muchos creen que puede ser el siguiente Tyreek Hill por la velocidad que tiene. En los primeros partidos de la temporada regular, yo me acuerdo el primer juego de los primeros partidos de Baltimore que fue contra Miami, la terminó rompiendo Marquise Brown. Digo, por algo le dicen Hollywood Brown porque es, Uh o era -huh. una película, es espectacular cómo juega, pero esa durabilidad creo que también no le puede ayudar mucho. Tiene que ganar peso, tiene que mejorar su árbol de rutas.
Y Lamar Jackson, aunque a muchos les impresione lo que voy a decir, pero Lamar Jackson fue el mariscal de campo más productivo dentro de la bolsa de protección, fue de los que más efectividad de pases completos tuvo. Para los que dicen que Lamar solo corre y que solamente entrega balones a su corredor o que tiene pases slants y muy cortos, dentro de la bolsa de protección, Lamar Jackson fue de los mejores el año pasado y creo que Marquise Brown tiene que aparecer también ya en su segunda temporada como esa amenaza realmente peligrosa para complementar al gran ataque que tiene Baltimore. Y ahí, bueno, yo hablaría de, a lo mejor me vas a decir que estoy loco, pero para mí una mención especial de una dupla podría ser Philip Rivers y T.Y. Hilton en los Potros de Es una Indianápolis. apuesta fuerte, ¿eh? Es Pues una Rivers apuesta tuvo arriesgada. 4,615 yardas la temporada pasada, o sea, digo, Sí, te digo, ¿cuántas de ellas vamos a lo fueron en un mismo buen de tiempo, basura, no? ¿no? Sí, sí. Sí, tiempo basura, pero pues yo creo que todavía, si a Rivers le queda algo, lo tiene que demostrar en Indianápolis y explotando al máximo un receptor bastante bueno como lo es T.Y. Hilton, que también, Sí. bueno, Andrew Luck lo supo explotar bastante bien. Y pues a pesar de todo, con Jacoby Brissett también pudo ser ese receptor número uno que conocemos, aunque también hay el tema de Hilton, a veces puede ser precisamente las Las lesiones, ¿no? lesiones. Que es un poco propenso a eso, dependerá de qué tan sano, porque bueno, precisamente la temporada pasada no llegó ni a las 600 yardas debido a esta cuestión de las lesiones, pero si T.Y. Hilton está sano y con la poca pólvora que le quede a Philip Rivers en el brazo, podrían hacer algo interesante, ¿no? Sí, no lo descartaría. Lo veo un poquito arriesgado, sobre todo porque no sé qué versión de Philip Rivers vamos a ver, ¿no? Si fue también la que vino a jugar a México contra Kansas City, híjole, yo creo que o Brissett o Jacob Eason juegan primero algún partido antes que Philip Rivers, pero de T.Y. Hilton hay que hablar de la ética de trabajo que tiene, de lo leal que ha Sí. sido a la franquicia, porque Uh-huh. bien se pudo haber ya ido a otro equipo por el talento que tiene, pero se lesiona Andrew Luck y ahí sigue. Regresa Andrew Luck y sigue T.Y. Hilton. Lamentablemente aparecen las lesiones en su carrera, pero es un jugador muy leal, ¿no? Y que en esta época se ve muy poco, a pesar de estar en un equipo que ha trascendido, ha llegado a campeonatos de conferencia, pero no ha dado ese último estirón. Así que al parecer hubo una declaración de T.Y. Hilton que él dice que quiere acabar su carrera en Indianápolis, que está muy agradecido con todo lo que han hecho por él. Así que pues es un receptor bastante respetable. Una dupla que no creo que vaya a tener tanto impacto en el 2020, pero que a mí me intriga mucho ver qué va a ser la ofensiva de Joe Burrow con AJ Green y el Uh-huh. receptor novato T. Higgins, que T. Higgins en Clemson fue de lo más productivo que ha tenido la universidad y eso que ha tenido muy buenos receptores. Ahí estuvo Sammy Watkins, ahí estuvo DeAndre De Hopkins Andre, exacto. y T. Higgins lo toman en la segunda ronda. Así que va a ser muy interesante ver cómo van estos dos novatos creciendo juntos, ¿no? Burrow y Higgins, más lo que todavía tenga AJ Green en el tanque, porque yo espero todavía que vuelva a regresar a una buena forma física, aunque solo le queda un año de contrato, no se sabe cuál será su futuro en la franquicia, pero quizás podamos ver algo interesante con Higgins y Joe Burrow con los Bengals también. Podría ser, En fíjate, unos y años, claro. esa exactamente, probablemente sea una dupla de las del futuro, si es Sí, que se llegan a establecer, ¿no? Si Burrow puede dar ese salto al NFL y ese estirón, lidiar, sobre todo él con la presión, la cuestión mediática, todo claro. lo que va a tener de todas esas esperanzas de una afición que espera que ese sea el revulsivo para que pueda darle una cara distinta a esta franquicia, ¿no? Que pues hace algunos años con Carson Palmer, ¿no? Jugando finales de conferencia, siempre en playoffs. Yo sigo pensando que si no hubieran lesionado a Carson Palmer el año que le lastiman de la rodilla, ese año los bengalíes hubieran estado peleando prácticamente un boleto para el Super Bowl. Sí, y si hablamos de Cincinnati y de buenas duplas de mariscal de campo receptor, ya lo dijiste, Carson Palmer y Chad Johnson, bueno, ¿qué Uh-huh. más puedes pedir? Y luego, en algún momento, tuvieron a Terrell Owens, que ya no era el Terrell Owens No, de ya Dallas fue lo último, ¿no? y el de Uh-huh. Filadelfia, pero es que más, vaya, tener la presencia de Terrell Owens y de Chad Johnson en el mismo equipo
volvió a Cincinnati uno de los equipos fuertes en el tema de juego aéreo. Yo, sinceramente, la mejor temporada que recuerdo de un mariscal de campo y receptor fue la de Tom Brady con Randy Moss. Digo, robaban. Realmente es que robaban y ya tampoco Bueno, era quizás, fue la última buena versión de Randy Moss que vimos y qué versión vimos, ¿no? Fue ¿te una temporada acuerdas? histórica. ¿Te acuerdas de una temporada donde precisamente los vikingos de Minnesota era con Culpepper, si no mal recuerdo, que Sí. tuvieron que no llegan al Super Bowl porque el pateador falla el gol de campo en el domo de Minnesota precisamente y llega a Atlanta? Esa fue también una de las mejores versiones de Randy Moss, es cuando era el receptor más dominante, el mejor receptor que había en ese momento en la liga, con una ofensiva que rebasó los 500 puntos, rompió un montón de récords y todo, pero pues que se quedaron como la maldición que tiene un poco Minnesota. Y de ahí precisamente lo que dice, ese temporadón que tiene Randy Moss con Tom Brady, ha sido algo pues que realmente simplemente es espectacular, ¿no? No, y podemos hablar también de Peyton Manning con Reggie Wayne, Peyton Manning con Marvin Harrison. Drew Brees quizás no había tenido una gran pareja como la que está teniendo ahorita con Michael Thomas, pero recuerdo a Marquez Colston también, que era un receptor que no tuvo tantos reflectores o tantos años buenos, pero hubo temporadas muy dominantes de estos dos. Matthew Stafford con Calvin Johnson, ¿no? Realmente es que ha habido duplas muy buenas que no han trascendido en títulos o en campeonatos o estar mucho tiempo en playoff, pero que no dejan de ser ofensivas y duplas muy, muy productivas. Sí, pues es que aquí vamos a lo mismo, digo, ya para ir cerrando también el podcast. Una cosa es que hablemos de lo que puede hacer una dupla o de lo como puede ser un quarterback o la ofensiva, pero no estamos hablando del equipo o de la escuadra que ya porque tenga estos elementos ya van a ser campeones, ¿no? O sea, son cosas completamente distintas. Digo, si a esas vamos, la temporada de Randy Moss con Tom Brady pierden el Super Bowl. Sí, O pero en el sea, invicto en el último partido, ¿no? así Donde es, más importaba. Increíble. así es. Exacto. Entonces, eso no es, o sea, estamos hablando en cuestión de números y lo que también se puede traducir en que sea una ofensiva espectacular, que sea una ofensiva muy explosiva, más no quiere decir que ya por esta situación van a ser campeones de la conferencia y van Sí. a ganar el Super Bowl, ¿no? Ya ese es un Mira, boleto completamente distinto. la NFL es la liga de las estadísticas, ¿no? Cada domingo te sacan una estadística distinta y creo que también es muy irresponsable de algunos medios darle importancia a estadísticas que no influyen tanto en el trámite de un partido. No, a mí, por ejemplo, me interesa ver más cuántos primeros y 10 tuvo un jugador en un partido. Eso es bastante trascendental, que quizás no va como tal directamente al score, ¿no? Al marcador completo de cuánto ganó un equipo o cuánto perdió, pero eso te dice cuánto ayudó al equipo para seguir con el drive vivo. Claro. Quizás también el porcentaje de recepciones dentro de la zona roja. Son muchas cosas que a veces hay que saber separar y filtrar cuáles son esos datos que realmente son los que le dan algo y le nutren al aficionado, pues una radiografía de las cosas importantes que pasaron en el partido. No llenarte de, pues sí, tuvo 600 yardas, pues sí, pero tiró 50 veces, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje tuvo? No sé, son cosas que hay que saber darle una lectura porque no todas las estadísticas te dan pues la realidad de un partido. No te cuentan la historia verdadera de un juego todos los datos. No hay que saber filtrarlos también. Algo así pasa, ¿no? Cuando quieres hacer solamente responsable a alguien por haber perdido un partido. Yo recuerdo, por ejemplo, mucho un playoff de Peyton Manning en el que ya con los Broncos de Denver se van a tiempo extra y terminan perdiendo porque le completan un pase al perímetro de 60 yardas. Contra Y decían, Baltimore no, fue, es ¿no? que otra vez, ajá, Baltimore. Cuando Y pierden así, el juego no, de es que otra conferencia, sí, sí. vez Peyton Manning y la maldición. Digo, Claro, él no estaba haciendo esa cobertura, ¿no? O, claro. Mira, o no es la defensa que le meten 500 yardas combinadas en 4 cuartos, ¿no? O sea, te arrastraron 5 veces por el campo. De nada sirve que tú metas 50 puntos y te metieron 55, ¿no? O sea, tocaste un tema que a mí la verdad me gusta mucho platicarlo
igual y lo dejamos para otro episodio, pero a mí me gustaría platicar ahorita que ya lo estamos hablando, es esa estadística de ganados y perdidos. O sea, la estadística de ganar y perder no se la tienen que dar al quarterback. Entiendo perfectamente que es la posición más importante, que es el jugador que toca siempre el balón en todos los snaps ofensivos y que una buena decisión de él puede dar un resultado favorable o perjudicar a tu equipo. En el Sí. béisbol pasa lo mismo, ¿no? Los abridores, ellos son los que tienen el récord de ganados y perdidos, pero en un juego perfecto, los pitchers también cuentan con los jardineros de atrás que le ayudan a sacar los outs. En el fútbol americano, la defensiva o cualquier otro compañero le ayuda al quarterback para ganar el partido. Sí, para mí la estadística de ganado y perdido que se la ponen a los mariscales de campo me parece de lo peor, porque esto, digo, esto no es ping pong, esto no es tenis, no estás jugando tú solo realmente. Entiendo el peso específico de la posición y cómo ellos monitorean esas estadísticas, pero entonces, ¿por qué no le dan a un linebacker el ganado y perdido de un partido? No sé, o sea, son Sí, cosas o al que, safety, ¿no? Sí, claro, si se le ¿no? pasó el balón, O si lo dáselo al quemaron catcher, a él, ¿no? dáselo al catcher también. Digo, son cosas que a mí en lo personal no me gustan porque, pues caray, esto es un juego en deporte y esa estadística como tal de ganados y perdidos no la deberían tener los quarterbacks en mi Pues es que tiene que ser del equipo como tal, ¿no? O Sí, sea, pierde todo el equipo, gana todo el equipo, finalmente. digo, el No, quarterback yo me rating acuerdo, está muy bien, todas estas cosas que han sí, sacado, pero ganados y perdidos, híjole, fíjate que yo no se recuerdo me va mucho un por ahí. partido y hablando sobre esta situación del ganado y perdido y también de las estadísticas. Ajá. En un juego de los Vaqueros en contra de los Broncos de Denver. Denver era con Peyton Manning y los Vaqueros estaban con Tony Romo. Tony Romo era el quarterback de Vaqueros y Peyton Manning de los Broncos. Creo que es de la temporada que llegan al Super Bowl, una antes de los Broncos. Fue un juego de puntos combinados, creo que fueron más de 90, o se quedaron como en 90 y algo. Creo que Manning tiene una anotación por tierra, ¿no? Un bootleg por Exactamente, ahí es ese partido, en sí, el que es estadio de los en el estadio de Cowboys. los Vaqueros. Sí, Ajá. sí, sí. Y al final del juego mucha gente decía, es que el juego lo pierde Tony Romo y que siempre Tony, o sea, Con dices, 50 puntos, ¿no? ¿cómo? Si la ofensiva metió 43. 48 puntos Sí, sí. y a la defensa le metieron 50, o sea, sí tuvo una intercepción Tony Romo, lo que tú quieras, pero cuando empiezas a ver las estadísticas, cuando ves los primeros 10 es que permite la defensiva, cuando ves que a tu defensiva le meten 50 puntos y cuando te das cuenta que, o sea, lo traduces a eso, ¿no? Te arrastraron por todo el campo 5 veces y de todos modos tu ofensiva metió 48 puntos, o sea, estuvo a punto de ganar el partido, no puedes decir que ese juego lo perdió el coreback, ¿no? O sea, Claro, volvemos a lo hay mismo, o sea, tienes que hacer una revisión de muchísimos todas las factores que no todos estadísticas. están en las manos del quarterback para ganar o perder un partido. Igual, no sé, me acuerdo el año pasado en los playoffs que le echaban la culpa a Lamar Jackson por haber perdido el partido contra Tennessee. Bueno, pues dile a la defensiva que detenga el ataque terrestre de los Titans Claro, primero y que Lamar hizo su trabajo. Es muy, o que la línea muy ofensiva sensible esa de estadística. Baltimore jugara como había jugado toda la temporada, ¿no? Porque Claro, pues, son también muchos la defensiva factores. de Tennessee los tuvo en las cuerdas. Sí, son Pero bueno, muchísimos pues ya factores. seguramente tendremos que hacer un podcast sobre esa situación. Sí. Te agradezco mucho, Toño. Espero estés muy bien. ¿Cuáles son tus redes sociales? En Twitter, @Ramos019, ahí me pueden seguir para platicar de muchas más cosas del NFL. Por cierto, les quería platicar ya antes de despedirnos. Hubo algunas modificaciones en las reglas del NFL, ya hubo una reunión de unos dueños y se plantearon también otros cambios que no se han votado. La votación que sí hubo fue para modificar la famosa Rooney Rule, que es para contratar minorías en puestos de staff de coacheo y puestos ejecutivos. Eh, ¿Cómo quedaron algunas de estas modificaciones? Cada que haya una vacante para coordinador, obligatoriamente deben de entrevistar a un candidato de minoría fuera de la organización y a 2 minorías que estén dentro de tu propia franquicia. Otro punto es que los equipos ya no pueden bloquear ni a sus asistentes, ni a sus coordinadores, ni a sus coaches posicionales para entrevistarse con otros equipos y tomar vacantes más importantes. Antes pasaba mucho que algún head coach decía, no te entrevistas con nadie y te quedas conmigo. Ya no pueden bloquear a ninguna persona de su staff. Y algo que a mí me pareció
de risa que si quiere la NFL acortar esta brecha y no quiero llamarlo racismo que ha habido en la NFL, de no contratar a minorías, ya sea afroamericanos, ya sea latinos, ya sea asiáticos, ya sea mujeres, se les ocurrió la idea, que ya está probada, que los equipos que contraten coaches o general managers minorías van a ser premiados con una mejor posición en el draft. O sea, ya aquí ni siquiera estás contratando por talento realmente que tiene alguien. Ya parece que pues cualquier equipo va a querer contratar a una minoría solo para que le den un mejor pick en la tercera Sí, ronda. Eso me eso parece es incluso bastante, fomentar un poco el racismo. No, digo, no. exactamente, o sea, es absurdo, es una Sí, decisión absurda esa, sin duda. Sí, pero bueno, ya tendremos que platicarlo en otro podcast ya de manera un poco más detenida, ¿no? Por ahora, pues sí, bueno, pues así van las te cosas en la liga. agradezco mucho, Toño, que podamos estar aquí platicando. Te mando un fuerte abrazo, un saludo y también saludamos a toda la Gracias. gente que nos sigue a través de Spotify, de Google Podcast. Recuerden que también nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, Inercia Deportiva. Y también saludamos a la gente que se conecta con nosotros en Puerto Rico a través de Musitón y en algunas partes en Estados Unidos. Por esta ocasión es todo. Nos vemos y nos escuchamos para la que sigue.